Y yo me quiero referir que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, Primera de Pedro 5, 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, el apóstol Pedro, que había sufrido persecución, pruebas a causa de su fe, en ese momento de la historia se encuentra con unos creyentes que saben que estaban cansados, heridos y aún desanimados. Y entonces en medio de eso, Pedro les recuerda que el sufrimiento, ¿sabe qué? No es eterno. Que todo pasa. ¿Sabe una cosa? Que un estudiante me decía en estos días en una diapositiva hacia el final. Yo le dije, coloque una diapositiva al final, después para que el jurado quede impactado. Entonces yo me imaginaba una tremenda frase y se la dejé para que y en la última diapositiva, después de su sustentación, todavía estoy recordando su cara cuando leyó con firmeza, todo es temporal, todo esto pasa. Y eso me llevó a pensar que al final Dios sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar, hasta dónde nosotros sabes que podemos soportar. Y el apóstol Pedro está diciendo, yo sé que ustedes están cansados, que están heridos, que algunos están desanimados y se preguntan, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué me estoy esforzando de esta manera? ¿Y por qué me está pasando esto? Pero él le está diciendo, después que ustedes hayan padecido o pasado esa experiencia, Él mismo, o sea, Dios es consciente que es lo que está pasando. Él mismo entonces se va a encargar de perfeccionarte, de afirmarte, de fortalecerte y de establecerte. Y cuando yo estaba buscando esa palabra de perfección, solamente me llamó la atención porque se traduce restauración. Y de ahí viene mi reflexión en la mañana de hoy. Restaurar es como reparar, ¿sí? Los ingenieros saben mucho de eso, ¿verdad, pastor? De lo que es restaurar, de lo que es cuando algo está roto o que una viga se está quebrando, ¿cómo podemos restaurar? Y hay muchas técnicas de restauración a nivel físico, ¿verdad? Nosotros hay cosas que, yo les decía en salud, a nosotros hay veces que nos podemos equivocar porque errar es de humanos. Pero el chiste de esto es que entre lo que más nosotros podamos velar para que un paciente, tú no te equivoques, es bueno implementar técnicas de profesionalismo médico en el sentido de que un medicamento mal colocado, a veces hay contras que nosotros podemos corregir inmediatamente, pero hay veces que no. Y por eso es que viene el paciente, él se complica y se puede hasta morir. Y hay que abrir los ojos en esto porque uno no puede estar volando en los planetas y pensando en otra cosa, cuando hay que estar es allí, ¿verdad? Con todos los sentidos agudizados, porque hay cosas que se pueden reparar. Por ejemplo, en cirugía, si tú un vaso, ¿verdad? Un vaso sanguíneo está sangrando y tú lo pinzas, ¿verdad? Y lo vas a suturar, tienes que entregar una sutura que sea el calibre adecuado para que ese vaso esté totalmente sellado y no se vaya a romper el hilo. Si se rompe el hilo, ese vaso se puede escurrir y no lo permita Dios, está la hemorragia hasta que no encuentres la fuente de ese vaso. Ahí, eso no se puede sino restaurar con una experticia de un cirujano que sepa
identificar anatómicamente dónde está sangrando el vaso. Y hay personas, ¿sabes?, que en cirugía han fallecido porque por un descuido, por no tomar el instrumento adecuado o la sutura adecuada, como yo dije, colocarle un calibre más delgado que el que toca. Restaurar un vaso tiene su experticia y podemos nosotros corregir a veces errores cuando está sangrando y uno dice, propone, no es eso, es esto. Listo, gracias, y se corrige. Ahora, aplíquelo eso en su vida. Hay cosas que nosotros hemos errado, decisiones que hemos tomado, que muchas veces, ¿sabes qué? Dios se encarga de mostrarnos, ¿sabes qué? Te equivocaste, así no es. Y en cuestión de pronto de días, de meses, tú hacer un pare y enmendar eso. Reconocer que estuvo mal. Y de ahí en adelante empezar ¿a qué? A restaurar. Hay un proceso de restaurar. Entonces el dolor, las pruebas tienen obviamente un tiempo limitado, pero lo que más me llama la atención es la acción de Dios, que la restauración viene directamente de Él. O sea, en la vida de nosotros podemos ver como ese cirujano que Dios viene e interviene de una manera especial. Alguna vez mi mamá estaba en cirugía, ¿verdad? Mi mamá se acuerda de esa experiencia. Y mi mamá fue por una cirugía pequeñita y como todo familiar del área de la salud, siempre hay un riesgo. Y el cirujano, que era muy amigo, cercano y todo, lo estaba operando y mi mamá se le soltó un vaso. Y eso que yo estoy contando ahorita de ejemplo es un caso real. Mi mamá le llegaron las presiones a 40-20. Estaba literalmente, o sea, mi mamá me dice que ella vio hasta el túnel, ¿verdad, mami? O sea, ella dice, imagínense, ella entró a las 9 de la mañana y entraron 4 cirujanos para encontrar el vaso y no lo hallaban. Y yo estaba afuera con Jaime y solamente me decían, hay que transfundirla, hay que esto, estamos haciendo todo. Después de hacer una cirugía pequeñita, ¿saben qué fue lo único que pudo y que Dios metió su mano? Llamaron al doctor Martínez Lozano, que trabajaba enfrente allí, y le dijeron, doctor, tenemos una emergencia de la mamá de una instrumentadora, y si usted viene y nos ayuda, porque el otro doctor amigo estaba fuera de la ciudad y no alcanzaba a llegar. Y él dijo, lo único que necesito es que el parqueadero esté abierto, esté habilitado, porque ahí en maternidad parquear es lo más complicado del mundo. Entonces él dijo, si ustedes me tienen todo listo allá, yo llego. En 5 o 10 minutos estoy allá. Y así fue. Cuando yo vi al señor de Guayabera Blanca que iba entrando, yo estaba en el pasillo orando, todo el mundo orando. Ya eran como más o menos las 3 de la tarde, de las 9 de la mañana que mi mamá había entrado. Y dice, todos mis compañeros decían, cuando ese señor entró, mi mamá estaba literalmente, le habían hecho una cirugía en cruz, porque no se encontraba el vaso, habían invadido el espacio retroperitoneal, que es donde nosotros pasan los mayores vasos, y no hallaban la fuente. Él nada más entró, se vistió y colocó una pinza y dijo, aquí está. Todos en la sala, por favor se calman que no se va a morir. Allí estaban todos los ginecólogos que yo siempre había trabajado con ellos y eso eran unos expertos. Pero decían, estábamos sesgados porque era tu mamá. No encontramos el vaso. Vino este señor que no te conocía y con toda su lucidez halló el vaso. Lo restauró de una manera, dice, él lo suturó y dijo, pueden seguir cerrando y ahí darle sangre y todo. Y se quitó sus guantes, se despidió y se fue. Y yo, mire, cuando yo vi a mi mamá, el edema era tan grande que yo no la reconocía. Imagínense, salió como a las 6 de la tarde.
Ya después que cerraron todo y todo eso, mi mamá duró ahí hospitalizada. Cuando al cabo de los tiempos, a los 3 meses, nosotros fuimos a agradecerle a ese señor. Y cuando nosotros llegamos donde él, le dijimos, la mano de Dios fue a través de usted. Y mi mamá, mírela aquí donde está. Porque Dios la quiere para que alcance a ver a mis hijos. Yo ni siquiera me había casado con Jaime. Y hoy en día yo trabajo con la hija. Ya él murió hace años. Y trabaja con nosotros, ¿verdad, Eli? Trabaja más cerca del INSER. Pero yo siempre le cuento a ella, le digo a su hija, tu papá fue de la mano de Dios, que lo usó para que mi mamá estuviera con nosotros. En serio, me decía ella, en serio, yo le decía, restauró un vasito que era el que nos tenía a todos. Muchas veces Dios va a utilizar personas, así como pasó en la parte física, va a utilizar personas para que restauren y lleguen a tu vida y den en el sitio exacto que tú necesitas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Todos tenemos una historia. Yo esa historia nunca se la había comentado, pero cuando yo estoy en mi clase de ginecología, siempre le digo a mis estudiantes, la restauración de un vasito puede llevar a que una persona totalmente se salve. Y para eso hay principios de nosotros argumentar. Sabes, en la Biblia hay ejemplos muy importantes de restauración, de cómo Dios confortó, cómo Dios intervino. Por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 4 al 8, se encuentra la historia de Elías. Elías, un profeta que Dios había levantado, y en medio de esa generación, Dios había actuado, ¿verdad?, contra los profetas de Baal, les había dado una victoria, pero pública. O sea, él estaba, mejor dicho, enfrentándose a una situación donde estaba en riesgo su vida. Y después que Dios le da la victoria sobre todos los profetas de Baal, y eso fue fuego de Dios, consumió todo lo que ellos habían levantado para abochornarlo, para hacerlo caer en vergüenza. Este profeta Elías se levanta y resulta que se enfrenta ahora a una persecución de una reina. Jezabel se levanta y dice, hay que matar a ese profeta. Y él se llena de temor, y a pesar de las victorias pasadas y todo, ¿sabe qué hace? Empezó a esconderse. Y dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, un árbol, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Y qué hizo? Comió y bebió y volvió ¿a qué? A dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿A dónde voy con la historia de este hombre? Que Elías no necesitaba una victoria externa en ese momento, sino que veo reflejado la condición de muchos de nosotros cuando Dios nos da una victoria dándonos una provisión o haciéndonos quedar bien frente a un grupo de personas, o no sé qué, en qué Dios se ha mostrado su bendición, pero a veces vas a tu casa y te encuentras con pensamientos de ansiedad, te encuentras con culpa por errores pasados,
te encuentras porque esa ansiedad por un futuro incierto, o quizás te encuentras con la decepción por cosas en tu vida personal que no salen como tú las esperas. Y ahí veo en la naturalidad del ser humano un Elías debajo de un árbol deseando morirse, a pesar que ya había tenido una victoria muy poderosa frente a un grupo de gente. Multitudes habrían podido decir, mira tú eso, y ahora este que fue allá, ¿verdad?, en el nombre de Dios, que fue resaltado, y ahora mira cómo está. Pero ¿sabes qué me di cuenta también? En esa vulnerabilidad del ser humano, que no necesitaba esa victoria, sino ser restaurado en su vida interior. Yo no sé tú qué estás pasando, si tú has visto la mano de Dios obrar en cosas que tú dices, wow, o sea, mira, fulano se sanó, el otro yo le hablé y fue, mejor dicho, encaminado en las cosas de Dios. Pero ¿qué hay contigo cuando estás cansado? Cuando estás desanimado e inclusive a veces deseas morir porque te da miedo lo que vendrá en el futuro. Lo que más me llama la atención, aún me asombra, es que Dios se muestra como nosotros debemos mostrarnos. Dios no le reprende. Usted se da cuenta, ¿qué es lo que hace? Le manda un ángel que le toca y le dice, levántate, mijo, y come. Creo que fue lo más espiritual que uno puede hacer cuando alguien está desanimado. ¿Sabes qué? Tienes que dormir, pero tienes que levantarte y comer, porque te estás desgastando anímicamente, emocionalmente, y para luchar y seguir adelante tienes que hacer ciertas cosas, que es lo más espiritual que yo veo. Esta es de las enseñanzas más prácticas a nivel, ¿verdad?, bíblico en cuanto al manejo de la ansiedad y la depresión. Si alguien me dice, no, tienes que levantarte y empezar a orar y empezar a reprender toda cosa. Aquí Dios le dijo fue, mijito, duerme, ¿verdad? Y cuando te levantes, come. Cuando estés agotado, recuerda que ese es el acto más espiritual. Yo a veces me he sentido así. El que no se haya sentido así nunca, me firma la Biblia como autógrafo, porque todos nos hemos sentido así. Todos. Alguna cosa que nos golpea, que nos lleva a veces a sentarnos y decir, ¿por qué yo estoy haciendo todo esto? Estoy cansado. En estos días literalmente estaba en una videollamada y me quedé dormida, o sea, y era una clase que me estaban dando, ya yo había hasta sustentado y todo, y le dije a Jaime, me fue súper bien. Ahora, el miércoles que estaban en reunión, yo estaba en otra reunión, y dije, uy, me fue súper bien y todo, y de pronto dice él, y que cuando te siento es roncando. Yo dije, ay, gracias por llamarme, imagínate qué tal que me hubiesen preguntado ahora. Pero yo le dije, estoy literalmente cansada. Entonces, lo más espiritual que me dijo Jaime fue, pues apaga y duérmete. Duérmete. ¿Sabe que Dios le dio alimento, le dio descanso y lo fortaleció con una visión nueva? ¿Qué le dijo? Ahora te vas a levantar. ¿Por qué? Porque el camino que te resta es largo. ¿Sabes que como cuando Jaime me dice, esta historia continuará? O sea, cuando yo me levanté ya, me dice, y yo le dije, pero tengo clase ahora a las 7 de la mañana. Bueno, esta historia continuará. O sea, volver el ciclo otra vez, sí, pero con nuevas fuerzas. Cuando estés agotado, recuerda que Dios renueva nuestra mente, Dios renueva nuestras fuerzas. Y lo hace con actos sencillos. Hay veces, de cuando en cuando se acerca alguien y te dice, no estás solo, yo también estoy viviendo lo mismo. O como la estudiante ese día que me recordó que mi cansancio era poca cosa para lo que ella estaba viviendo. Cuando yo vi esa historia, que su mamá, que su hermana, que esto, que lo otro,
Recordé que una vez se ahoga, ¿verdad?, en un vaso de agua, pero no se puede tomar eso que me está pasando como algo tan liviano que puede ser desvalorado, porque no es así. También es tenido en cuenta y también es importante tu cansancio. También es importante que cuando estamos en ese proceso de restauración, Dios sabe y no te reprende, sino que te acerca. Eso me gusta de Dios. Me gusta que en la vida de Pedro, este apóstol que yo estaba leyendo al inicio, fue ese Pedro el que le negó y el que él se acerca y le dice, tú me amas. Yo sé que estás lleno de culpa. Tú has fallado hasta lo mejor dicho, hasta el momento más crítico. Me negaste 3 veces. Pero Jesús, ¿sabe qué hizo? Lo restauró. No lo reprochó, sino con amor se acerca, diciéndole, lo que te va a venir ahora, después de eso que te pasó, es que tú te vas a encargar de levantar una iglesia. O sea, que Dios hasta utiliza los momentos que tú estás deprimido, triste, digamos que ya estás roto por dentro, tú dices, esto ya no lo puedo aguantar más. Yo me doy cuenta de un Dios que dice, tienes que hacer unas cosas para ser restaurado. Físicamente, acuéstate porque estás con pensamientos que te están dañando la cabeza. Duerme, come, pero levántate. Y te está diciendo, en la restauración espiritual, tus fracasos no van a definir tu futuro. Cuando yo te restauro, te recuerdo que aún tienes propósito. Eso lo hizo con Pedro, lo hizo con Elías, lo hizo con David. Cuando David falla y había caído en lo más bajo, ¿qué le dice David a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Y dice, y renueva, ahí vemos la palabra restauración, un espíritu recto dentro de mí. Y añade una cosa que cada vez que yo leo, yo no sé a usted, pero yo siempre reflexiono. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David ya había llegado al punto en el cual ni creería que era salvo ni nada de eso. O sea, ese gozo, esa alegría ya la había perdido. Pero él entendió, y David en ese momento que escribe, era rey. Y él entendió que más que recuperar su trono, debería recuperar, ¿qué cosa? La pureza del corazón, el gozo que lo había perdido. Entonces, cuando Dios te restaura, comienza ¿con qué? Con ese perdón. Comienza también ¿con qué? Con que tú te mires a nivel físico, cómo eso te está afectando en tu cuerpo. O sea, Dios hace una restauración que nosotros llamamos restauración integral. Dios te restaura integralmente. Una cosa que también puedo dar como ejemplo es la vida de José. Ustedes se acuerdan cuando fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero Dios lo exalta y lo coloca en un lugar que después más adelante, y lo sabemos en la historia, tiene la oportunidad de poder restaurar a toda su familia. Y él, una de las cosas que la historia de José me llevó en esto de la restauración a ver es que Dios puede usar a una persona que ha sido restaurada para poder restaurar a toda una familia. O sea, Dios puede usar esas heridas que él tenía y de pronto la relación era fuerte y de pronto decía, no se merecen el perdón. Pero Dios le dio esa oportunidad de, ¿sabe qué? Perdónalos. Perdona a tus hermanos. La aplicación que yo puedo ver es que
en todo el tema de restauración, Dios sabe que te estás culpando por errores pasados. Hay ansiedad porque hay futuro que tú no conoces y lo que da más ansiedad es saber qué vendrá en medio de eso que estás pasando. E inclusive te sientes como sin salida porque tú dices, eso que yo creía que iba a pasar no pasó, entonces me siento decepcionado porque no salió como esperabas. Pero yo hoy puedo ver en la vida de Elías, en la vida de David, en la vida de Pedro, en la vida de José, que Dios permite que todo eso pase porque viene algo mejor. Porque la restauración que Él hace, ¿verdad?, es completa e integral. Descansar en Dios no es una debilidad, mis queridos. Hay veces que hacer pare en el camino y decir, me siento cargado, ¿verdad? A mí me gusta mucho Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Cuando Dios restaura, no te deja igual. Te dice, necesitas descansar, ora si necesitas. A veces que ni tienes ni que orar, tú te sientas en el borde de la cama, cierra tus ojos, coloca hasta una alabanza, una adoración así y tú empiezas a hablar con Dios. A veces las lágrimas es lo que muestra que tú estás cargado. Y descansa, permite que el Espíritu Santo venga y traiga paz. Lo único que necesitas es que Dios ponga su mano sobre ti y traiga paz. A veces los silencios delante de Dios pueden traer hasta más restauración. Que 1000 soluciones humanas, uno empieza a buscar a todo el mundo para que le... Está quieto y conoce que Él es Dios. Está quieto. Perdónate también, perdónate. Ya Dios te perdonó y a veces seguimos culpándonos. Perdónate, porque la culpa paraliza. Y tú empiezas a disfrutar en ese proceso de restauración que esa ansiedad ya es reemplazada por confianza. Ya tú dices, de aquí en adelante lo que vendrá, en tu mano están mis tiempos. Tú, Señor, sabes qué vendrá para mí, qué es lo mejor para mí. Finalmente, dice el Salmo 23, Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La restauración verdadera no consiste en recuperar lo que perdimos a veces externamente, sino en recibir de Dios la fortaleza interior para seguir el camino que nos toca ahora enfrentar. No sé cuál es el camino que tú vas a enfrentar a partir de ese levantarte como Elías. Sí, está bien. Toda la noche va a durar el lloro, pero a la mañana ya va a venir el reto, va a venir la alegría, va a venir que te toca sacar fuerzas. Pero Dios promete confortar tu alma, darte paz cuando el mundo grita, fortaleza cuando ya no quedan fuerzas y dirección cuando no sabes qué camino vas a tomar. Muchas veces, y termino con esto, no necesitamos que las circunstancias cambien. La familia donde está, quizás no, ella no va a cambiar. El lugar donde estás trabajando, o los compañeros, o las presiones que tienes, tus hijos con sus luchas, las cosas que tú vives en el día a día, quizás no van a cambiar. Pero lo que tú sí necesitas es una restauración interna. Es un detenerte
y decir, Señor, así como Elías, si necesito descansar físicamente, un día, desconectarme, la tarde del domingo, duerma. Hay veces que me ha tocado hacer así, Eli, porque no es fácil, tú sabes que empieza a llamar la gente y esto. Y la restauración hoy significa que todo a mi alrededor quizás no va a cambiar, vuelvo y lo repito, sino que dentro de mí va a empezar un proceso nuevo. Yo me imagino a Elías cuando ya se levantó, comió, bebió, hizo caso, pero fue fortalecido. ¿Cuántos en esta mañana necesitamos eso? Ser fortalecidos. Que Dios renueve nuestras fuerzas. Dice la Biblia que aumente nuestras fuerzas como las del búfalo. Lea qué significa eso. Como le digo a mi estudiante, lea, para que vea usted la riqueza que saca. Y cuando estás en el momento de la efervescencia, quiere entrar la ansiedad, recuerda eso. Señor, tú tienes el control. Todas mis cargas las traigo a ti, porque necesito que mi alma tenga descanso, Señor.